la definición de alma. Quisiera entregar una definición del alma porque conociendo el significado del alma ayuda a entender parte o aspecto de la controversia sostenido por los estudiantes de la Biblia. Entonces, la pregunta en este punto es, ¿qué es el alma? Y quisiera definirla etimológicamente. Voy a definir el alma desde el punto de vista etimológico, comenzando por el alma en latín, que significa aliento, es decir, aire para respirar o vitalidad, queriendo decir que ella es la que causa la vida y está relacionada con la respiración, y la respiración sale por la garganta. En segundo lugar, quiero exponer la etimología desde el punto de vista griego, la cual extrae la palabra de dos raíces distintas. La primera dice que el alma viene de anemos o ánima, la cual al comienzo se pronunciaba como alima. Con el tiempo se le eliminó la i y quedó pronunciándose alma, y significa viento o aire. El alma en griego también viene de la palabra aema, que significa sangre, porque los antiguos pensaban o creyeron que la sangre era el alma. Así que existen estas dos corrientes o puntos de vista etimológico del griego. O es aire o es sangre. Y en tercer lugar, en hebreo, sencillamente el alma significa respirar. Pero quisiera definir el alma en el sentido bíblico ahora. ¿Qué es el alma desde el punto de vista bíblico? Bíblicamente, el alma es un ser híbrido. Basado en Génesis 2:7, este concepto del alma como ser híbrido será explicado en otra sección. Y también el alma, desde el punto de vista bíblico en el Antiguo Testamento, el alma es un espíritu, según 1 de Samuel 22:2. Parte del texto dice que se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Literalmente, todos los que se hallaban en amargura de alma. Es la única vez que aparece esta palabra traducida espíritu en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, para sostener que el alma es semejante al espíritu humano, pero al mismo tiempo distinta del espíritu humano. Y quiero definir la palabra alma desde el punto de vista teológico. Cuando se va a los diccionarios y se busca la definición de alma en las teologías, usualmente se dice que el alma es la vida individual en una organización material, porque descubren que el alma se encuentra dentro del cuerpo. Un segundo punto de vista dice que el alma es la vida resultante constituida en el individuo porque se formó dentro del individuo como un híbrido, como el resultado o la unión del espíritu humano y el cuerpo convertido en carne ya. El tercer punto de vista dice que el alma es la vida secundaria en el individuo, porque comenzó a existir después del espíritu y tiene vida en sí mismo y se extiende esta vida al cuerpo en conjunto con el espíritu humano. Es decir, el espíritu humano y el alma, ambos transmiten la vida al cuerpo físico. Las formas de crear. Quisiera hablarles de esto, de las formas utilizadas por Dios en la creación. Antes de hablar de la creación del alma, considero necesario especificar que existen tres formas básicas por Dios
al momento de crear. Dios utilizó tres formas básicas para la creación. La Biblia utiliza varias palabras para describir cómo creó Dios todas las cosas. Y voy a revelar o a emitir o a dictar estos tres sistemas utilizados por Dios. La número uno, en primer lugar, Dios crea directa o indirectamente. Dios puede hacerlo de dos maneras, de manera directa o de manera indirecta. Por ejemplo, el hombre hecho de polvo es una creación indirecta. ¿Por qué se llama creación indirecta? Porque Dios utilizó polvo de la tierra para formar el hombre rojizo que hizo. Mientras que el aliento o espíritu es creación directa. ¿Por qué se llama creación directa? Porque no utilizó ninguna materia creada. Él inventó un aire específico en ese momento, el cual lo creó dentro del hombre. Y en tercer lugar, el alma es una creación indirecta. ¿Por qué se llama creación indirecta? Porque Dios no sopló el alma directamente en el hombre, sino que la causó indirectamente al unir el espíritu con el cuerpo convertido en carne. El alma resultó de estas dos o de esta unión. La segunda manera en la que Dios crea es que Dios crea de manera completa o instantáneamente o mediante un proceso. Es decir, Dios puede hacerlo en un instante, sin proceso, o puede utilizar un proceso para hacer las cosas. Por ejemplo, cuando dice que creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1, lo hizo de manera instantánea. ¿Y cómo se sabe que Dios hizo los cielos y la tierra de manera instantánea? Por el uso del verbo en estado perfecto en hebreo, el cual es hacer algo de manera completa o perfecta. Mientras que en Génesis 2:7 van a notar que Dios usó los verbos en el estado imperfecto, lo cual indica que para la creación del hombre sí hubo un proceso en la creación. No fue hecho de manera instantánea. Dios utilizó un proceso, duró algunos momentos, según Génesis 2:7. Y en tercer lugar, quiero que note que Dios crea mediante dos sistemas. Cuando Dios estuvo creando todo el universo y todo lo que existe, utilizó dos sistemas. En primer lugar, utilizó una orden verbal. Es decir, Dios lo pensó y lo anunció. Dios pensó y luego dijo, habló. Y voy a dar 3 ejemplos para esto, en donde Dios pensó algo y luego lo dijo, lo anunció. En Génesis 1:3, cuando Él dijo, sea la luz. Ese verbo, sea, significa venga a existir, venir a existir. Y en el versículo 6, cuando dice hay expansión, Él otra vez anunció, comience a existir la expansión. Eso es donde Dios anunció algo y las cosas se dieron de manera inmediata. Otro ejemplo es en Génesis 1:11, donde Él dijo, produzca la tierra, las plantas, produzca. Y la tierra obedeció esta orden y comenzó a brotar inmediatamente las plantas de la tierra. Pero en Génesis 1:20, donde dice, produzcan las aguas, aunque la versión 60 lo tradujo produzca en ambos casos, el Antiguo Testamento usó palabras distintas, son sinónimos, producir y producir, pero no significan lo mismo.
En Génesis 1:20, el verbo produzca significa bullir o hervir. El agua como un manantial comenzó a hervir, o el mar comenzó a hervir, cuando surgieron todos los animales grandes y diminutos en la tierra, en el mar, perdón. La segunda forma que Dios utiliza para crear es mediante movimiento. Es decir, estoy hablando en el sentido antropomórfico, como si Dios fuera un hombre, como si Él tuviera una figura de hombre. Se dice sentido antropomórfico, en donde Dios piensa y luego hace algún movimiento, es decir, actúa. Y para ello voy a usar varios ejemplos, por lo menos unos 4 ejemplos en el Antiguo Testamento. En primer lugar, en Génesis 1:1 está el verbo creó, que básicamente y etimológicamente significa cortar y golpear. Sale el concepto de esculpir, como si Dios fuera un escultor y estuviera haciendo una figura, tallando algo. Aunque usualmente se ha dicho que el verbo crear significa hacer algo de la nada. Esto fue un concepto que fue asignado más tarde, 2 siglos, en el siglo II antes de Cristo, y este significado se fundamentó en 2 de Macabeos, capítulo 7, 28. Pero crear no se debiera decir que significa crear de la nada, porque no concuerda esto con el significado etimológico de ese verbo. Una segunda palabra en donde Dios pensó algo y luego hizo algún movimiento es el verbo hacer. En Génesis 1:7, el verbo hacer indica coordinar una obra, coordinar perfectamente una obra. Y en Génesis 1:7, Él coordinó la atmósfera, mientras que en el Génesis 1:25 hizo los animales según su especie, es decir, coordinó el reino animal. Luego en Génesis 2:7 se va a encontrar 2 verbos en donde Dios hizo movimiento. Está el verbo formó, que básicamente significa embutir como en un molde mental que Dios creó o imaginó y luego lo compactó. Y también está el verbo sopló, que significa echar una boconada de aire por la boca. Es como si Dios abriese la boca y echara una gran boconada de aire dentro del hombre. Quisiera darle una aplicación en este momento acerca de esto, para hacer un contraste entre la forma en que Dios crea y la forma en que el hombre trabaja. Si ha notado, el hombre solo puede hacer algo indirectamente, nunca directamente. Siempre el hombre va a utilizar materia de la que Dios creó para hacer todas sus obras. El hombre no puede dar una orden al espacio, al vacío, para que algo suceda o acontezca. Esa es una capacidad absolutamente de la soberanía de Dios y del todo poder de Dios. Pero el hombre no tiene esta capacidad para dar una orden y para que las cosas aparezcan. Lo segundo es que el hombre necesariamente siempre tiene que utilizar proceso. El hombre no puede hacer nada de manera instantánea. Un ejemplo de ello es que el hombre no puede hacer instantáneamente una finca, no puede hacer instantáneamente un cultivo, no puede criar animales de manera instantánea, no puede hacerlos adultos de forma instantánea. Siempre tiene que utilizar proceso. Se demora en criar los animales. O, por ejemplo, la construcción de edificios y herramientas. El hombre utiliza procesos para todo esto. Nada hacemos de manera instantánea. Siempre gastamos mucho tiempo en hacer cualquiera de estas obras. Y en tercer lugar, el hombre siempre tiene que utilizar movimientos para cualquier obra.
Siempre. El hombre no puede imaginar algo y que suceda repentinamente. Hay que elaborar, hay que trabajar y hay que hacer movimientos.